Dios os bendiga poderosamente, queridos televidentes a nivel mundial. Reciban un cordial saludo. Este es su servidor, el doctor César Ortiz, desde Barcelona, España, Unión Europea. Estamos muy contentos porque estamos glorificando el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y que sean ustedes recibiendo ricas y poderosas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración de fe. Les damos la cordial bienvenida a este su programa y le vamos a encomendar este breve tiempo para que el Señor sea hablando a través de su hermosa palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por cada uno de los televidentes a nivel internacional que están viendo este programa. Yo te pido que tú los colmes de ricas y poderosas bendiciones en sus vidas. Y Padre Celestial, gracias por lo que tú estás haciendo. Sé tú tomando el control de sus vidas, sé tú tomando el control de sus mentes, de sus corazones, Padre. Mira las aflicciones por las que ellos están pasando. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Padre Celestial. Yo te pido que tú obres con tu Santo Espíritu y que la paz del Señor, que sobreabunda, llene vuestro corazón de mucha paz, de amor, pero sobre todo, que el gozo del Señor esté siempre contigo. Guíanos, Señor, a través de tu santa palabra y háblanos el día de hoy. Amados televidentes, los invito a la palabra de Dios. Vamos a tratar hoy un tema muy importante: el amor. Es la base fundamental de una sociedad. ¿Para qué? Para que se desenvuelva en sus relaciones personales, familia, hijos, amigos, empresarios. Si no hay este ingrediente fundamental de amor, por eso está el caos, porque no hay amor. Por eso hay guerras, porque no hay amor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13. Les invito, amados televidentes, 1 Corintios 13 nos enseña la santa palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Reitero nuevamente este texto bíblico porque es la esencia del amor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora pues, vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. No sé para ti qué sea el amor, pero el Señor, a través de su palabra, nos está enseñando las características de lo que es el amor. Yo me quiero centrar en el aspecto del versículo 7. Todo lo sufre. ¿Estás tú sufriendo por un amor? Todo lo cree. ¿Le crees tú a ese amor?
todo lo espera. ¿Estás esperando ese amor? Todo lo soporta. ¿Estás tú soportando ese amor? No sé, por la clase de amor que tú estés pasando. Pero una cosa sí te digo, que si tú, en el nombre de Jesús, lo sufres, lo crees, lo esperas y lo soportas, estás aplicando en Cristo Jesús lo que es el verdadero amor. Y de esta manera, el gozo del Señor, cuando permanezcan la fe, la esperanza y el amor, vas a tener bendiciones en Cristo Jesús. Porque este es un mensaje de aliento, de esperanza y de renovación. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y todo lo sufre. Amado televidente, algo maravilloso que continúa en el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Nunca. ¿Te has enamorado verdaderamente de todo corazón? Pues yo te invito que si ese amor permanece y nunca deja de ser, es porque el amor de Dios es verdadero y puro. ¿Por qué permanece más el amor que la fe y la esperanza? Porque a través del amor tenemos fe y a través del amor tenemos la esperanza. Es de ahí la importancia del amor. Si no tenemos amor por lo que esperamos, si no tenemos amor y fe en lo que hemos creído y en el amor que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario, ¿cómo podría ser? Amado televidente, que este texto bíblico lo repases en donde te encuentres, en 1 Corintios 13, porque tú puedes hablar muchas lenguas humanas y angelicales, pero si no tienes amor, vienes a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El Señor, amado Dios, hizo un signo de amor al enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Yo te invito, amado televidente, que si este mensaje ha llegado a tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, que es la mejor prueba de amor que puedes hacer el día de hoy, amado televidente. Porque Él ya hizo una prueba de amor contigo. El morir por todos tus pecados en la cruz del Calvario y derramar su sangre y morir en una cruz. Ahora, amado televidente, ¿tú quieres tener el verdadero amor espiritual en tu corazón? Te invito a que donde te encuentres, con este mensaje vía internet, a nivel de televisión también, aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Cierra tus ojos y en conciencia repite esta oración. Señor Jesús, toca a todos los televidentes, Padre, que van a repetir esta oración. Yo te los entrego, Padre Celestial, para que seas tú obrando en sus vidas. Repite, amado televidente. Señor Jesús, el día de hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname todos mis pecados. Yo sé que tú has muerto en la cruz del Calvario por redimirme de todo mi pecado. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque así lo habéis hecho. Gracias, Padre Celestial, porque escribes mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Señor Jesús, gracias, porque desde hoy soy un hijo nuevo en Cristo Jesús. Amado televidente, si haces esta pequeña oración, has dado un paso trascendental a una nueva vida espiritual en la familia de Dios. Es muy sencilla, es muy pequeña, pero es lo trascendente del amor de Dios hacia ti y del amor que tú vas a tener de ahora en adelante hacia mi Cristo. Yo te invito donde tú te encuentres a que te compres una Biblia de sana doctrina
Reina Valera, 1960. Te invito a que te congregues en una iglesia de sana doctrina. La puedes ubicar en Google, donde te encuentres, en el continente donde te encuentres, para toda Iberoamérica, para América, para Europa, para el África, a donde llegue este mensaje de televisión a nivel mundial, a todos los continentes. A nuestros amigos de habla hispana, Dios os bendiga poderosamente en toda Iberoamérica, desde México hasta la Argentina y Chile. Yo os declaro bendecidos. A todas las islas antillanas, a todo Centroamérica y Suramérica. Dios os bendiga. Reciban este mensaje de este su servidor, el Dr. César Ortiz. Se encuentra en nuestra página web dr-cesar-ortiz.com. Voy a hacer una oración ya para finalizar por cada uno de los televidentes que ha llegado a la familia de Dios. Padre bueno, gracias. Gracias porque tú te has glorificado el día de hoy con estos armados televidentes. Hermanos, bienvenidos. Seales tú concediéndole las peticiones de su corazón, Señor, de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y yo declaro empresarios, declaro hombres renovados, esposos, familias reconstruidas, enfermedades sanadas. Declaro sanidad espiritual en vuestras vidas. Declaro que cualquier enfermedad es destruida ahora por el poder de la palabra. Declaramos que el yugo de la prisión es destruido ahora en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que todo demonio de adulterio lo ligamos, lo explotamos y lo echamos fuera ahora por el poder de la palabra. Se va de este hombre todo demonio de adulterio. Se va de esta pareja todo demonio de fornicación en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Quema, quema, quema. Quema todo rencor, toda amargura, todo resentimiento, Señor. Y así como tú nos enseñas en tu palabra, llénalos de amor ahora, por el poder de la palabra. Llena, 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 llena de tu amor, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. Bendícelos de una manera muy especial y declaramos ahora vidas nuevas, renovadas en Cristo Jesús. Padre, tómalos desde su cabeza hasta la planta de los pies, Señor, y yo los declaro llenos ahora del poder del Espíritu Divino de Dios. Que 1 Corintios 13 sea tomando esta palabra y llegando a sus corazones por el poder de la palabra. Bienvenidos, amados televidentes. Tenéis una línea telefónica a nivel internacional con el prefijo España 0034 622 622 628. Les reitero, 034 622 622 628. Línea de consejería internacional. Y también un correo electrónico es drcesarortiz.com@gmail, o lo encontrarás también en hotmail.com. Dios os bendiga poderosamente. Qué grato haber podido estar con cada uno de ustedes. Les invito a que en la medida que oren y ayunen, van a ver la gloria del Señor. Dios os bendiga poderosamente y les queremos mucho en Cristo Jesús. Que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob lleguen a cada uno de sus casas, de sus países y de sus continentes. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Amén y amén y amén. Ya sabéis que cualquier televidente, pastor, evangelista, misionero, que quiera recibir estas predicaciones para transmitirlas a nivel de sus canales de televisión, lo puede hacer a través de nuestra página web, y les haremos llegar las copias de los videos, o si no, ustedes tienen la completa autorización por este medio de comunicación de bajar las predicaciones y poderlas difundir, porque todo es para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, porque Él nos enseña que Él hace de sus vientos sus mensajeros. A todas las iglesias a nivel mundial les envío un cordial saludo desde Barcelona, España, y les digo que la mies es poca y los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo les invito a que transmitamos la palabra de Dios. Y hay muchas formas de hacerlo, y esta es una manera. Así que, amados televidentes, estamos a vuestra disposición. Dios os bendiga poderosamente.